cuerpo, que por cierto, las llamadas experiencias fuera del cuerpo, pues incluyen un componente de despersonalización. Tiene que ser de esa manera para hacer una experiencia fuera del cuerpo. Y esto nos lleva también al hecho de que muchas experiencias fuera del cuerpo no son de naturaleza patológica, y muchas personas la practican conscientemente, de forma voluntaria, una forma también de crecimiento personal y de adquisición de conocimiento. Así que nosotros tenemos, y tal vez de una u otra manera ya hemos abordado lo que yo llamo modelos para estudiar la disociación. Tenemos estos modelos que recalcan la disociación como patología. Tenemos estos modelos que recalcan la disociación como mecanismo de defensa y por lo tanto terapéutica. En otras palabras, la disociación, estos modelos ven que la disociación no necesariamente es patológica, pero nos ayuda tal vez a manejar una serie de síntomas como el estrés, la ansiedad específicamente, y entonces mediante la disociación podemos manejarlo, podemos sentirnos mejor. Sin embargo, el modelo al cual yo voy a recalcar en esta charla es la disociación como capacidad inherente a la psique. Y en eso específicamente me refiero a la función transformadora de la disociación. Y nosotros vamos a partir de la idea, de la asunción, como muy bien dice Jung, de que la psique por naturaleza tiende a disociar. Ese mecanismo de la disociación no es necesariamente un mecanismo producido por el trauma, que esto es parte, ¿verdad?, del modelo de la disociación como patología, sino que inherente a la psique está esta función disociativa. La psique no puede desarrollarse sin disociarse. Y vamos a hablar más adelante sobre esa aseveración. Para ver estos modelos, me gustaría dar el ejemplo de los llamados amigos imaginarios. ¿Algunos de ustedes tuvo amigos imaginarios en su niñez? ¿Algunos de ustedes tiene amigos imaginarios ya de adulto? Definitivamente. ¿Cómo fue tu experiencia con los amigos imaginarios? Si quieres compartirla, ¿verdad? Porque una de las cosas que no nos atrevemos a, ¿verdad? Sentimos cierto temor por compartir nuestras experiencias con los amigos imaginarios. Pues esencialmente era a veces, yo entiendo que me sentía solo o algo así y creaba no sé, también para lidiar con traumas y eso. Exacto. ¿Verdad? Muchas de las teorías que hay en relación a los amigos imaginarios nos dicen que, número uno, la creación de amigos imaginarios es un proceso disociativo. Y en ese sentido, por eso es que estamos hablando de los amigos imaginarios. Sin embargo, en la psicología, en muchas ocasiones, se hablaba de los amigos imaginarios desde el modelo patológico. Otras palabras, se tienen amigos imaginarios a causa de los traumas. Se tienen amigos imaginarios a causa de problemas que tiene este niño. Un segundo modelo, y ese sería, de esa manera, sería ver a los amigos imaginarios desde el modelo patológico. Pero cuando lo miramos del modelo terapéutico, que es otro modelo que se ha usado para entender los amigos imaginarios,
Se ven los amigos imaginarios también llenando unas necesidades en la vida del niño, unas necesidades, específicamente necesidades emocionales. Y por lo tanto, estos amigos imaginarios pues cumplen una función terapéutica. Por otro lado, y aquí me parece a mí que el tercer modelo para entender la disociación es importante. Nosotros podemos ver los amigos imaginarios, la llegada de los amigos imaginarios, no solamente desde el modelo patológico o terapéutico, sino también desde su función transformadora. ¿A qué me refiero? Mire, se ha encontrado, estudios recientes han encontrado el lado luminoso de los amigos imaginarios. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños que tienen amigos imaginarios son más inteligentes, ¿me siguen escuchando? Sí. Sí. La computadora hizo un update y de momento creía que me habían dejado de escuchar. Así que hay estudios recientes en psicología, y que para mí es un área, el área de amigos imaginarios es un área que requiere investigación. Y si usted está llevando a cabo estudios, está tomando la clase de seminario y está haciendo investigación, la clase de investigación cualitativa o cualquier otro curso de investigación, yo recomiendo que uno de los temas que a usted también le interesa que estudie es el tema de los amigos imaginarios. Así que estas investigaciones recientes revelan que que los niños que tienen amigos imaginarios son más inteligentes que aquellos niños comparados con los niños que no tienen amigos imaginarios. Así que si ahora yo pregunto, hago de nuevo la pregunta, ¿quién tiene amigos imaginarios? Ahora todo el mundo se va a sentir más confiado en decir, sí, profesor, yo también tenía amigos imaginarios, ¿no? Y es muy probable que gran parte de ustedes tenga la experiencia de los amigos imaginarios. No solamente el asunto de inteligencia, sino también se ha encontrado que los amigos imaginarios desarrollan más capacidad en el área del lenguaje. Es decir, comienzan a hablar más rápido que aquellos niños que no tienen amigos imaginarios. Y la respuesta la razón de eso es que debido a que estos niños se pasan hablando con los amigos imaginarios, pues no hay duda de que su capacidad de narrativa va a ser mucho mejor que la capacidad narrativa que pueda tener un niño que no tiene amigos imaginarios. El problema es que usualmente cuando un madre ve a su niño hablando con un amigo imaginario, ¿qué le dice? No hay... sí, eso es cosa de loco. Exacto. Como dice Juan, eso es cosa de loco. Deja de hacer eso. ¿Y qué hacemos en el proceso de crecimiento? Porque el proceso de crecimiento también se ve uno en el cual usted, si tenía amigos imaginarios, ¿qué tiene que hacer? Pues, supuestamente el proceso más saludable es usted abandonar los amigos imaginarios. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos todavía, y hay evidencia de personas que son saludables mentalmente y todavía mantienen sus amigos imaginarios y como ¿no? Mediante lo que vamos a hablar, el concepto que vamos a hablar ya mismo, que es el concepto de disociación creativa. Pero ahora quiero que usted mantenga esa idea de la importancia que tienen los amigos imaginarios en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional y en el desarrollo intelectual
del niño. Yo recuerdo gran parte de la investigación que uno de mis intereses principales centrales es el estudio de los sanadores tradicionales, de mediums, espiritistas específicamente. Yo recuerdo cuando estaba haciendo un estudio de historias de vida con los sanadores tradicionales, recuerdo a una sanadora que me contaba, cuando yo le pregunté sobre su niñez y su desarrollo, me contaba que ella tenía un salón de clases. Estamos hablando de una niña de 6, 7 años. Y ella era la maestra de ese salón de clases. ¿Y quiénes eran los estudiantes? Los amigos imaginarios. ¿Y qué ella hacía con esos amigos imaginarios? Ella les daba clases a esos amigos imaginarios. Imagínese usted lo que para mí es realmente maravilloso. ¿Verdad? Tenemos aquí a un niño, una niña, que tiene su salón de clase en donde los estudiantes son amigos imaginarios, pero que ella, ¿qué hacía? Lo que aprendía en clase, lo compartía con sus amigos imaginarios. Y era una manera también de ella seguir aprendiendo, una manera de ella repasar. En el momento en que nosotros empezamos a ver esa experiencia, que para mí es una experiencia increíblemente sana, increíblemente beneficiosa para ese niño, en el momento en que empezamos a verlo desde el modelo patológico, reducimos esa experiencia esencialmente a una niña que no tiene amigos y por lo tanto se siente sola, deprimida y por lo tanto tiene que recurrir a los amigos imaginarios para sentirse mejor. Así que esa perspectiva de reducir, yo siempre he criticado, de reducir las experiencias de las personas, experiencias que son transformadoras a meros artefactos deficientes, patológicos, me parece a mí horrible. Seguimos entonces con la presentación. Todo tema, yo creo que el 99% de los temas que yo trabajo, los cuales le he dedicado mis intereses académicos y de investigación, realmente me llevan a lo personal, realmente me lleva a mi biografía. Y siempre yo me hago, a medida que pasan los años, me hago la pregunta de por qué a mí ese tema me interesa. Y siempre llego realmente a las bases personales, a las bases también de la familia. Y a mí me interesa el tema de la disociación, y me ha interesado a través de los años, porque me ha ayudado a comprender las prácticas religiosas de mi familia. Mi familia era una familia que practicaba el espiritismo, así que para mí asistir a sesiones, las llamadas sesiones espiritistas, y ver a personas experimentando lo que ahora a mí me parece era disociación, lo que entiendo que ahora era disociación, y que, ¿verdad?, nosotros lo definíamos como el trance mediúnico, que sin duda la experiencia del trance es una experiencia que requiere la disociación. Usted no puede experimentar el trance si no ha experimentado, ¿verdad?, si no ha disociado como tal. Y esa experiencia de trance que yo observaba tenía el propósito de que estas personas pudieran comunicarse con los espíritus. Así que ese tipo de experiencia fue para mí en la niñez muy, muy normal. Y estos estudios sobre disociación creativa, en torno al concepto de disociación creativa,
me ha ayudado mejor a entender y mirar estas experiencias de una manera, a mí me parece, más íntegra, más comprensiva y sin reducirla a los, al asunto patológico o el mero asunto terapéutico. Me ha ayudado también a comprender la conexión entre la disociación y la creatividad. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me ha interesado es la disociación en la literatura. Y esto que decía, ¿verdad?, Scott Fitzgerald, la cita me gusta mucho porque se refiere a esta también modelo de la psique plural. ¿Cómo usted va a hacer una buena biografía? Él decía, de un buen novelista. No se puede. Porque para ser un buen novelista, tú tienes que ser mucha gente. Para ser un buen novelista, tú tienes que ser mucha gente. Este concepto de disociación creativa fue creado y lo presenta por primera vez Michael Grosso en el 1997. Y lo presenta como esta capacidad para escapar, transformar y trascender las limitaciones de la realidad ordinaria. Algo que los poetas, los novelistas, los grandes artistas tienen que hacer para producir su obra. De lo contrario, no hay obra posible. Y en esto tengo que mencionar a mi poeta favorito y alguien que también he estudiado su obra por un tiempo, y es Fernando Pessoa. Y Fernando Pessoa tiene una obra que debe ser de 10 de interés para la psicología, porque la obra es producida por este grupo de individuos que él crea y que les pone nombre y que cada uno tiene su propio estilo, su propia biografía. Así que Fernando Pessoa, a través de lo que él llama el fenómeno de la heteronomia, crea esta serie de individuos, autores, y estos autores empiezan a escribir a través de él, pero con un estilo diferente y ensayos, poemas, que Pessoa no se lo atribuye a él mismo, sino que dice que son estos autores como Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Y él tiene un poema que habla sobre eso. Dice, viven en nosotros innúmeros, si pienso, siento, ignoro. ¿Quién es que piensa o siente? Soy tan solo el lugar donde se siente o piensa. Tengo más almas que una, hay más yo que yo mismo. No obstante, existo, indiferente a todos, los hago callar. Yo hablo. Pero de forma interesante, usualmente la estrategia de Fernando Pessoa era no hacerlos callar y no hablar él. De esa misma forma, y aquí para acercarnos más de Portugal pasamos a Puerto Rico. A mí me gustaría hablar de Francisco Matos Paoli. Poeta lareño, gran poeta lareño, que me parece que amerita ser estudiado de una manera más extensa, más profunda.
pero que se le ha en cierta manera relegado, y a mí me parece que una de las razones por las cuales no se habla tanto de Matos Paoli es por el hecho de que él mismo ha expresado o expresó que gran parte de su obra fue creado a través de lo que podemos llamar el proceso de disociación creativa, pero él va un poco más, Matos Paoli va un poco más lejos. Yo recuerdo, y aquí quiero compartir una anécdota, cuando yo era estudiante en el recinto universitario de Mayagüez, Matos Paoli estuvo ofreciendo una charla, y en aquel momento el Departamento de Estudios Hispánicos, y esto yo creo que, ¿verdad?, muy bien merecido por Matos Paoli, había nominado a Matos Paoli para el premio Nobel. Así que él vino a ofrecer una charla, y al final yo tuve el valor, porque les debo confesar que estaba bien nervioso, tuve el valor de preguntarle, porque la obra de Matos Paoli comprende más de 150 libros, la mayor parte de ellos inéditos. La pregunta que yo le hice es: ¿cómo era posible tener una obra de más de ciento y pico de libros de poesía? Y Matos Paoli no tuvo ningún reparo en decir que gran parte de esos libros le fueron dictados por el mundo espiritual. Y traigo esto, ¿verdad?, y quiero hacer esta aclaración, porque en realidad la pregunta de dónde es que surge esa inspiración, para mí, en estos momentos no es la pregunta, y ha dejado de ser la pregunta importante. Para mí la pregunta es, para mí, lo que quiero ver son los resultados. Lo que quiero atender y enfocar es la obra. Es decir, a mí, ¿verdad?, para Matos Paoli, gran parte de su obra había sido dictado por el mundo espiritual. Para otros, desde la perspectiva psicológica, pues en realidad, esencialmente, tal vez, es un proceso de fragmentación, en donde él empieza a escuchar estas voces que existen dentro de él, pero que realmente todo viene de su inconsciente, el inconsciente creativo, lo que podríamos llamar este inconsciente creativo, que es donde surge la mayor parte de la obra. Pero traigo esto para mostrar, me parece a mí, un ejemplo grandioso de lo que podemos llamar, lo que se ha llamado la disociación creativa. Pero también este concepto ha sido útil para comprender una serie de fenómenos, y aquí, ¿verdad?, es probable que usted se tenga que poner el cinturón si está en su silla, porque son fenómenos que todavía, debo decir que yo no los entiendo, pero los presento como fenómenos, y voy a utilizar aquí la palabra misterio, fenómenos que para mí encierran un gran misterio y que ameritan ser estudiados, investigados a profundidad. El primero de ellos, y que ya usted tiene referencia cuando hablé del caso de Francisco Matos Paoli, es el caso de Chico Javier y la escritura automática. La escritura automática ha sido vista desde el punto de vista psiquiátrico como en realidad un síntoma patológico. Este asunto
de que su mano empiece a escribir sin usted tener el control de la misma, pues desde la psiquiatría es visto como parte de lo que se llama también un desorden de conversión. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que surge de esa escritura automática? ¿Qué es lo que hay detrás de esa escritura automática? Y en el caso de Chico Javier, que fue una persona, un autor de Brasil, esencialmente tenemos una obra también de unos 100 y pico de libros, y esto en el contexto de que Chico Javier solamente había llegado a 4º grado, y la manera en que escribía estos libros era increíblemente con una rapidez y en muchas ocasiones sin mirar, como ustedes pueden ver en este caso. Muchas de estas personas se tapan los ojos cuando están escribiendo, y ellos tienen que tener una persona que les vaya cambiando el papel, porque escriben tan rápido y tan rápido que necesitan la ayuda para el próximo papel, pero lo grandioso es que si usted escribe, hace escritura automática, pero lo que escribe son disparates, pues no hay duda de que esto no tiene valor y puede ser un desorden psicológico. Pero si usted utiliza la escritura automática y puede escribir libros, si usted utiliza la escritura automática y puede hacer los ensayos que le pidieron en el curso de psicología o en el curso de literatura, si usted utiliza escritura automática y puede terminar su tesis doctoral, caramba, aquí estamos hablando no de algo a nivel patológico, sino de algo que amerita reconocerse y amerita ser valorado y estudiarse y preguntarse qué es lo que está pasando en estos individuos. Otro ejemplo que implica también procesos disociativos creativos es el de Luis Antonio Gasparetto. Gasparetto es también psicólogo, es medium, pero se dedica, una de las cosas por las cuales ha sido famoso es lo que se ha llamado spirit painting, en donde él pinta, hace unos dibujos supuestamente que son transmitidos, que son los autores de esas pinturas, son pintores y artistas famosos. De nuevo, yo no me voy a meter en esto de si en realidad son los artistas famosos o son los pintores que en realidad vienen de allá, del mundo de los muertos, sino lo que quiero enfocarme es en la creatividad que se da a través de estos individuos. En el Brasil, y este es otro fenómeno que, como dicen, ¿verdad?, los adolescentes, le vuela la cabeza a cualquiera, y con este fenómeno a mí me parece que el que logre descifrar qué está pasando detrás de estas cirugías tiene de seguro el Premio Nobel de la Medicina. Y les cuento, en el Brasil hay una serie de sanadores tradicionales que hacen operaciones, y estas operaciones no se les llama cirugía psíquica, pero en realidad no son cirugías psíquicas, son cirugías como cualquier otra, son cirugías físicas. Y estos sanadores no tienen ninguna preparación en medicina. Parte de ellos ha llegado tampoco ni a terminar el 4º año.
pero atienden pacientes. Hacen operaciones con un cuchillo que muchas veces, bueno, todas las veces, no se han tomado las medidas de esterilización necesarias y utilizan el mismo cuchillo para operar a una gran variedad de pacientes. Y usted puede decir, pues hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Todo iba muy bien en la charla hasta que Núñez trajo esto de la cirugía psíquica. Está difícil de creer. El problema es que el asunto es que antropólogos serios, psicólogos serios, médicos serios, han estudiado este fenómeno y pueden validar la realidad de los mismos. Es decir, no estamos hablando aquí en la mayor parte de los casos, porque en otros casos sí lo hay, pero en estos casos específicos de lo que estoy hablando, se ha validado el hecho de que este sanador ha cortado y ha sacado un tumor de una persona con un cuchillo no esterilizado y que no ha utilizado anestesia en el paciente. Pero ese paciente no aparenta sufrir de dolor. Y por eso es que ahí incluyo el asunto del manejo del dolor. Y si hay una de las implicaciones que nosotros podemos utilizar y que yo creo que debe ser estudiada a mayor profundidad, es cómo los procesos disociativos nos ayudan a manejar el dolor. Porque en muchas ocasiones eso es lo que está detrás de la disociación para manejar un trauma. Es decir, la persona disocia porque no puede manejar el dolor, sea físico, sea psicológico, que está experimentando en ese momento, y tiene que crear, tiene que disociarse, tiene que fragmentarse. ¿Para qué? Para que un fragmento de su personalidad sea el que reciba el dolor. En estos casos de la llamada cirugía psíquica, la persona no aparenta poder manejar ese dolor de una manera efectiva. Y lo otro es que los casos que se le ha dado seguimiento, no hay infección en la herida y esas personas se recuperan fácilmente. Muy bien, ¿hay alguna duda, pregunta hasta aquí? Que no he podido ver el chat. Profe, una pregunta. Y por lo que veo también tengo a alguien que alzó la mano, a Idali, si no me equivoco, que puede ir ella primero, y Cristian. Vayan ustedes primero. Profesor, le quería preguntar, es que yo hace más o menos un año he tenido mucho interés en estudiar lo que es el trastorno de identidad disociativa y quería saber si usted recomendaba alguna clase, alguna lectura o alguna experiencia que pueda adentrarme más en entender. Seguro. Nosotros vamos a hablar un poquito más adelante específicamente sobre ese trastorno, porque a mí también me ha interesado una dimensión del trastorno y es la dimensión creativa, pero para adelantarte, mi recomendación, nosotros tenemos aquí en Puerto Rico a lo que es sin duda uno de los expertos en el desorden de personalidad múltiple y alguien que ha trabajado también clínicamente con pacientes y ha publicado sobre el manejo de pacientes puertorriqueños con el desorden de personalidad múltiple, que se llama Alfonso Martínez Taboa. Alfonso Martínez Taboa, y recomiendo fuertemente su libro, escribió hace ya unos años atrás
además de que tiene una gran variedad de artículos que puedes conseguir a través de cualquier base de datos, pero el libro que él escribió, que se llama La personalidad múltiple. Esa es mi primera recomendación a todos los que estén interesados en el trastorno de personalidad múltiple. Lo otro, y ya esto, otro libro bien valioso para mí, que es el libro de Ralph Allison, y que se encuentra disponible en internet de forma gratuita en el sitio, en el portal de Ralph Allison. Ralph Allison fue, y para mí todavía sigue siendo, uno de los psiquiatras con más experiencia en el tratamiento del trastorno de personalidad disociativa. Y él escribió un libro que es para mí tal vez de lo mejor que se ha escrito sobre personalidad múltiple, que se llama Minds in Many Pieces, la mente en muchos pedazos, en donde él resume y habla sobre la experiencia trabajando con pacientes con el trastorno de identidad disociativa. Y tercero, en términos de literatura, un caso que para mí es uno de los casos más interesantes de personalidad múltiple, que es el caso de Billy Milligan. El caso de Billy Milligan tomó mucha popularidad debido a que es el primer caso en donde se utiliza este desorden como una manera de no procesar a una persona legalmente. Porque usualmente los casos que solamente se podía utilizar esa defensa, lo que le llamamos el insanity plea, eran los casos realmente de esquizofrenia, de trastorno psicótico severo. Pero en el caso de Billy Milligan, y hace historia por eso, los abogados lograron decir que debido a que fue una de las personalidades múltiples la que cometió este crimen, y el crimen fue un crimen, ¿verdad?, bien horrible, fue violar a 3 estudiantes universitarias. Pero en el caso de Billy Milligan, los abogados sostenían que fueron 2 de sus personalidades múltiples las que cometieron. Y aquí, ¿verdad?, uno dice, pero es que era el individuo, ¿por qué vamos a estar justificando estos actos cuando en realidad es el individuo? Pero ya eso es otra discusión que yo dejo, ¿verdad? Es una discusión en el campo del derecho que no quiero entrar. Y hay un escritor que le interesa el caso de Billy Milligan y escribe, para mí, tal vez, de nuevo, lo que es el mejor libro desde la perspectiva del paciente, que se llama The Minds of Billy Milligan, las mentes de Billy Milligan. Y por último, para aquellos de ustedes interesados en los desórdenes disociativos, el trabajo del psiquiatra Frank Putnam, P-U-T-N-A-M, que al final les voy a dar una referencia
en donde incluimos algunos de los trabajos de Frank Putnam. Pero por ahí yo creo, por lo menos es es el camino que yo he usado para comprender mejor el trastorno de lo que llamamos el trastorno de identidad disociativa. ¿Alguna otra pregunta para entonces continuar con la presentación? Sí, saludos, profesor. Sí, Cristian. Muy interesante la presentación y nada, para compartir que yo recientemente estuve leyendo bastante y escuchando sobre la cirugía psíquica y había un personaje que siempre me parecía que se llama Pachita de México. Es una de las curanderas más, o sea, más reconocidas de México y vi dos perspectivas. Una era del director Alejandro Jodorowsky, que estuvo trabajando con ella, y él decía que eso es, o sea, eso es como una obra de teatro, pero a otro nivel. Sí. Que decía que Jodorowsky lo ve como lo que él llama psicomagia. sí, él lo ve así, y súper interesante su perspectiva. Y después me topé con Jacobo Greenberg, que es neurofisiólogo de México, que él también la describe al detalle todo lo que pasaba, y él tuvo un choque increíble, porque él de ser bien, ¿cómo se dice?, escéptico, pasó a ser un seguidor de ella, y él tiene unos libros súper fascinantes de la vida de Pachita, que de hecho él desaparece después, no se sabe qué le pasó a Jacobo Greenberg, y él menciona, él tiene la teoría sintérgica, que es eso, que, o sea, que nosotros hay como una red y pues las personas, los niveles de conciencia pues varían y los espíritus pues se manifestaban a través de Pachita, el abuelo, que decía que era un líder azteca que se manifestaba a través de ella, y ella entraba en un trance y no se acordaba de nada, o sea, ella dejaba de ser ella, y ese ser como que se curaba a todo el mundo, curaba a cientos de personas todos los días, y nada, es una historia fascinante. Les invito a que lo busquen, Pachita, de Jacobo Greenberg, que está en YouTube, y el de Psicomagia, que Jodorowsky describe también eso al detalle. Y él dice eso, que o sea, el teatro también es lo real, que esto que hacemos en día a día, estamos actuando aquí, tenemos nuestros personajes, pero cuando tú entras en el teatro, pues todo es posible, y lo encuentro fascinante, ambas perspectivas. No, sin duda, gracias por tu comentario, y ¿no? Yo creo que recomendamos a todos los estudiantes de psicología y a todas las personas, ¿no?, adentrarse en la obra de Alejandro Jodorowsky. Creo que es mucho lo que pueden aprender también los psicólogos de esa obra. En el caso de, por ejemplo, yo solamente puedo hablar de lo que he visto, y en este caso, en el caso de las cirugías psíquicas del Brasil, que son producidas por lo que se llama, esto se le llama también el fenómeno Fricks, porque el doctor Fricks es supuestamente el doctor que se comunica a través de estas personas. Para el 1986 vino uno de estos sanadores del Brasil y estuvo en Ponce, pues lo invitó a un centro de Ponce, el Centro Lumen, y para ese entonces yo estaba también trabajando en mi tesis doctoral, así que estaba en Puerto Rico, aproveché la oportunidad para estar en esa presentación de Exxon Queiroz, que fue la persona que vino, y una de lo que me impresionó allí, de lo que vi, fue las operaciones que Queiroz llevó a cabo, esencialmente con un cuchillo, y operaciones de catarata.
en donde le abría el ojo a la persona, pasaba el cuchillo y la catarata desaparecía. Algo realmente impresionante, ¿verdad? Y yo lo dejo ahí porque no es, no es algo que puedo decir más allá de presentar mi experiencia, de ver eso, ¿verdad? De verlo. Más allá de verificar que ya la catarata de esa persona, ¿no? Que ya la persona no tenía esa catarata. Así que permítame entonces seguir, porque tengo aquí como para 3 horas, pero no quiero tampoco, ¿no? Ya sé que muchos de ustedes tienen también otras responsabilidades, pero es algo que podemos continuar en otra ocasión. El trastorno, hablemos un poco del trastorno de identidad disociativo, pero esto más bien en las cosas que me ha llamado la atención y que no puedo, y creo que no han podido ser explicadas de una manera racional. Por ejemplo, el hecho de que estas personalidades que están en este individuo difieren en su escritura, en talentos artísticos, es más, en conocimiento de otros idiomas. Particularmente recuerdo, al leer el caso de Billy Milligan, el hecho de que Billy Milligan hablaba en una de sus personalidades, que era supuestamente alemán, pues hablaba de manera fluida el alemán. Así que la pregunta que es, y entonces cuando se empieza a investigar si Billy Milligan había aprendido alemán cuando pequeño, si había tomado clases de alemán, etcétera, etcétera, no se encuentra los datos que señalen que él aprendió alemán. La pregunta es entonces, ¿cómo esa otra personalidad aprendió alemán? Y por otro lado, el hecho de que la personalidad original no sabía nada de alemán, es decir, cuando lo ponían a hablar alemán, no podía hacerlo, no sabía nada de alemán. Ese es un dato que podemos llamar anómalo, por no decir otra experiencia, por no decir otra palabra. Es decir, es un dato que también nos hace, nos lleva a preguntarnos y nos llega también y nos sugiere avenidas de investigación. Alergias. Una de las cosas que se ha encontrado es que usted tiene una personalidad, la personalidad original tiene una alergia específica y las otras no sufren de esa alergia. ¿Cómo es posible? Estamos hablando del mismo cuerpo. Estamos hablando de que ese mismo cuerpo debe responder de manera igual, similar. Capacidades especiales. En el caso de algunas personalidades múltiples, se ha encontrado que una de las personalidades múltiples toca piano de forma virtuosa, mientras que la personalidad original no sabe tocar ni mi escuelita en piano. Es decir, ¿qué es de dónde? La pregunta que yo me hago. ¿Verdad? Que esto también nos lleva también al aspecto creativo que hay detrás de la disociación. No solamente de la oscuridad de la disociación, sino también de la luminosidad de la disociación. Y de dónde se adquiere ese conocimiento. ¿Y por qué cuando integran a la personalidad, cuando sanan a la personalidad, cuando sanan a la persona del trastorno, estas personalidades, estas capacidades, desaparecen? Otro asunto
curioso es la respuesta al medicamento. Las personalidades responden diferente a los diferentes medicamentos, tranquilizante, anticonvulsivo. Pero más fascinante también las diferentes condiciones de la vista. Uno de los trabajos que leí cuenta que una de las personalidades usaba 3 diferentes tipos de espejuelos con diferentes recetas, porque dependiendo de la personalidad era el tipo de espejuelo que necesitaba. Ustedes no encuentran, para mí eso es realmente fascinante. Ya habíamos hablado de las alergias. Brown reportó 3 casos en donde estos estados de personalidad eran alérgicos al jugo de China, al cigarrillo, a los gatos, pero en otros estados no se afectaban. Por eso es que hay algunos teóricos y académicos que han comenzado a hablar en realidad no del self como tal, sino de estados del self. Y que todos nosotros en realidad, en ese sentido, somos múltiples. Aquí está el trabajo de, para darles a ustedes una referencia del trabajo de las diferencias ópticas en el desorden de personalidad múltiple. Denson y Gerber también en 1986 encontraron que personalidades que sufren este desorden y que estaban adictos a la heroína no evidenciaban signos de withdrawal cuando cambiaban a personalidades no adictivas. Y aquí yo veo una idea para cambiar el mundo. Y tal vez estoy exagerando, pero imagínense que usted le pueda enseñar de forma consciente, voluntaria, a las personas a disociar y a mantenerse en unas personalidades no adictivas. Y tal vez el tratamiento de la adicción y la cura de la adicción como tal es eso. Es movernos de una personalidad adictiva a una personalidad no adictiva. Y ese proceso me parece a mí, y aquí hago una conjetura, me parece a mí que va a depender de la disociación. En fin, que estamos hablando de estados, en realidad, lo revolucionario de esto que he expresado, como dice Putnam, es que cada uno de estas personalidades o estados de conciencia tiene su propia realidad biológica. Y en ese sentido va a crear estos yo, estos self separados en términos también de la biología. Así que no es solamente la psicología, estamos hablando también de que estos cambios son cambios también a nivel fisiológico. Y el que diga, y esto es evidencia para el que diga, evidencia en contra para aquellos que dicen que esto desorden es uno iatrogénico, que significa, ¿verdad?, que básicamente es un teatro lo que está ocurriendo y la persona se está inventando o lo está utilizando de excusa, pero que en realidad el desorden de identidad disociativo no existe. A mí me parece que ya hay evidencia, y aquí hay evidencia biológica, de que estos estados del ser, estas identidades, estas personalidades tienen una gran realidad. Y vamos entonces, pasamos a cómo afrontar la realidad disociativa de la psique y aprovechar sus dones. Porque hasta ahora, que hemos hablado de las ventajas de este concepto de disociación creativa, pero cómo nosotros podemos aprovechar conscientemente esta realidad disociativa de la psique y por lo tanto aprovechar los dones. A mí me parece
que hay que empezar con Jung y también hay que terminar con Carl Jung. En esto de la disociación. Creo que es el que más luz nos ha dado para manejar la pluralidad de la psique, y es el que ha establecido el hecho de la naturaleza plural de la psique, y por eso es que hay que también estudiar a Jung. Así que hay que empezar aceptando esa realidad. Yo creo que si aceptamos que somos múltiples, que si aceptamos que somos un baúl de gente, que si aceptamos que en cada uno de nosotros existe una manada de gentes, me parece a mí que vamos a ser más felices. O por lo menos, si no somos más felices, somos personas más conscientes. Y por lo tanto, ¿verdad?, con un mayor desarrollo y crecimiento emocional. Jung habla del concepto de la personificación de las imágenes de la psique. Esto apunta a la importancia de que estos fragmentos, estas personalidades que existen en nosotros, necesitan ser personificadas. Hay que ponerles nombre. Hay que hablar con ellas. Hay que dialogar con ellas. Uno de los, bueno, la terapia principal para el desorden de identidad disociativo es realmente el diálogo con estas figuras, es el diálogo con estas personalidades, pero no solamente debe ser un tratamiento para este desorden, sino también como una manera de conocer lo que existe en nuestro inconsciente. Personificar esas imágenes, no solamente las que nosotros podemos identificar de manera consciente, sino también las que aparecen en nuestros sueños, que se comportan también como si fueran personalidades distintas. Y es por eso que el método que trae Jung de la imaginación activa, que es realmente la confrontación con las imágenes del inconsciente, me parece a mí el camino a seguir. Y ya eso nos va a llevar a lo que podemos mencionar como la disociación voluntaria como modelo de transformación. Lo que yo he aprendido del trabajo con personas en donde la disociación es parte de sus vidas, es que la diferencia entre una persona con un trastorno de identidad disociativo y estas personas es que estas personas tienen control de ese proceso. La clave en realidad es que usted pueda tener control de esos procesos disociativos. Es que usted pueda decir, ahora me voy a comunicar con fulano, o ahora voy a dejar que fulano sea el que se manifieste a través de mí. Y muchas veces nosotros hacemos eso cuando estamos en diferentes contextos. Usted puede tener un yo que es el que utiliza para interaccionar con personas fuera de su círculo familiar. Usted puede tener un yo que es el que utiliza para ofrecer presentaciones, que es el que yo he utilizado en estos momentos. Yo no soy así con mis familiares. Así que usted puede, ese asunto de disociación voluntaria como modelo de transformación me parece a mí que es clave. Y por último, algunas referencias de libros. Habíamos hablado de Putnam. Putnam tiene un libro magistral. Creo, Putnam es una de estas personas que mejor ha entendido este fenómeno de la disociación de una perspectiva amplia, sin limitarlo al fenómeno patológico. Y le llama The Way We Are. Cómo los estados de la mente influyen en nuestras identidades, personalidad y potencial para cambio. Yo creo que en eso también resume lo que hemos tratado, un resumen lo que hemos tratado de abordar en esta charla. Y el libro de Allison, The Minds in Many Pieces,
el psiquiatra, que es uno de los psiquiatras que más que ha trabajado con el mayor número de casos de personalidad múltiple. Con esto me detengo entonces. Aquellos de ustedes que están interesados en una copia de esta presentación, me pueden escribir a mario.nunes@upr.edu y les envío la misma también. Le voy a incluir ya mismo el enlace en el Drive de Google a la presentación para que así tengan la información. Y puedan seguir, utilizar algunas de las referencias de las cuales hemos hablado. Quiero también reconocer la presencia en esta charla de dos de mis grandes amores, Gabrielita, mi hija adorada, y mi adorada también Rosita Lisa. Deben estar por ahí. Gracias por estar. ¿Dudas, preguntas? Sí, hay una mano que se levanta. Sí. No, era para aclarar que pues cuando no hayan dudas para dar la despedida, pero si hay dudas que hablen ahora. Ok. No es una duda, es más bien tratando, yo no soy psicólogo, yo soy matemático. Pero cuando estabas hablando a lo último del Jung es el camino y empezaste, por ejemplo, a tú mismo a decir que tú tienes una persona para presentaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué relación hay de lo que estás hablando con el concepto de persona de Carl Jung? Sí, a mí me parece que el concepto, sin duda, que el concepto de persona de Carl Jung hace referencia a esos múltiples yo que nosotros utilizamos para enfrentarnos al mundo. Y como, ¿no? Y el concepto de persona se refería específicamente al yo social, o esta personalidad que nos ayuda a manejar el mundo externo. Y lo que nos hace también mencionar el punto y la importancia de que el problema es cuando, y para Jung y para, me parece a mí, los conceptos de disociación que hemos tratado aquí de presentar, es usted identificarse con una sola parte de su personalidad. En el momento en que usted se identifica con una sola parte de su personalidad, esa parte de su personalidad empieza a tener más control de usted y por lo tanto empieza a tener un control exclusivo de quién es usted. Y la idea desde el punto de vista de la psique, de la perspectiva junguiana, es que ese poder debe ser compartido en este modelo pluralista de la psique. Por eso es que se habla de la pluralidad de la psique, no de un modelo monocéntrico en donde hay un centro, sea cual sea, que esté controlando nuestro ser. Porque en el momento en que hay un centro que controla lo que hacemos, todas las demás partes de lo que somos empiezan a carecer lo que podríamos llamar de atención.
hay que darle, ¿no? Y una de las cosas que piden, uno de los elementos que piden en los trastornos de personalidad, en el trastorno disociativo de identidad, es el asunto de que las personalidades requieren ser reconocidas. Las personalidades requieren que se les escuche. Y la pregunta es, ¿no? Y yo creo que eso aplica no solamente a personas con el trastorno, sino que aplica a todos nosotros. Es decir, usted tiene que darle voz a todo lo que es usted como individuo. No solamente debe darle voz a esta parte aceptable, ¿no?, de su personalidad. Y por eso es que la sombra, el trabajo con la sombra, que es también una dimensión esencial para trabajar y que se puede ver también como un tipo de personalidad, como un estado del self, y que necesita ser reconocida, que se necesita también escucharse, que se le escuche. Es que por ahí es que yo creo que va esto de cómo nosotros permitimos que todo lo que somos, todo lo múltiple que somos, pueda manifestarse. Porque en realidad, cuando hablamos de posesión, y el concepto de posesión es uno que a Jung le interesa utilizar, Jung utiliza mucho, posesión por los estados de la psique. Esa posesión por una parte de la personalidad es lo que hay que evitar. Porque en el momento en que estamos poseídos por esa parte de la personalidad, es que no tenemos la opción de cambiar a otros estados que en ese momento pueden ser más saludables y que nos pueden ayudar a tener una vida más, una mejor vida, y que nos puede ayudar también a relacionarnos mejor con los demás. Y yo creo que ese termina siendo el problema esencial, cómo usted permite que cada una de esas personas, cada una de esa gente que está en el baúl, que el baúl de gente pueda manifestarse tal y como son. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Si no hay entonces preguntas o dudas o comentarios, le agradezco la participación de cada uno de ustedes. Para mí ha sido realmente una experiencia fabulosa, ¿no? Muy, muy interesante, porque es la primera vez que hablo de este tema, en términos, ¿no?, así, a través de una presentación, y a pesar de que tenía una serie de ideas, pues las que traté de compartir, pues nunca lo había hecho con un grupo, ¿no?, y hacerlo de esta manera oficial. Así que le agradezco las preguntas, le agradezco los comentarios a aquellos que ustedes que participaron, y agradezco también a la asociación Active Minds al colegio, que están haciendo un tremendo trabajo. Cuando uno mira las presentaciones que ofrecen a través de todo el semestre, es realmente las presentaciones que cualquier organización profesional puede ofrecer. Así que mi reconocimiento y mis felicitaciones a Active Minds, y que sigan esa importante tarea de educar específicamente sobre salud mental, sobre el estigma detrás de los fenómenos patológicos, y estamos siempre a la orden para lo que podamos ayudar a la asociación. Y muchas gracias, Active Minds. Quiero recordarles también la asistencia, está en el chat, para los que no la han llenado, la busquen y que la llenen. Y otra vez gracias al doctor Mario Núñez por la charla que nos acaba de dar hoy.
A la orden siempre. Y que tengan un excelente día y buen provecho para aquellos que van ahora a la hora del almuerzo. Que mucha salud y buen camino.